¿no es cierto? Y veíamos esta, luego vimos esta, vimos también esta, que era una máquina contadora que contaba el resto de dividir por 3, ¿no es cierto? Les muestro esta máquina que es una máquina copiadora de cadenas. O sea, lo que hace es ir entregando la misma cadena que lee desplazada en 2 tiempos. Fíjense, es una máquina que tiene como señales de entrada el 0 y el 1, como señales de salida el 0 y el 1. Tiene 4 estados, S sub 0, S sub 1, 2 y 3. Tiene el estado inicial S sub 0. Y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 funciones de transición de estado, mejor dicho, 8 valores de funciones de transición de estado. Y tiene 8 valores de funciones de salida, ¿no es cierto? Y lo que hace es, como saben ustedes, el procesamiento se inicia siempre en S sub 0. Por ejemplo, para esta cadena, si entra un 0, queda en S sub 0 y entrega 0. Es este 0 que aparece acá. Si entra un 0, queda en S sub 0 y entrega 0. Es este 0 que aparece acá. Entra el tercer 0 entonces. Queda en S sub 0 y entrega 0. Es este 0 que aparece acá y que no está tachado. Y luego entra un 1 en la cadena. Si entra 1, pasa a S sub 3 y entrega 0. El segundo 0 que aparece no tachado. Estando en S sub 3, entra ahora este 1, pasa a S sub 2 y entrega 0. Es el tercer 0 que aparece acá. Estando en S sub 2, entra este 0, pasa a S sub 1 y entrega 1. Y estando en S sub 1, entra un 1, pasa a S sub 3 y entrega 1. Es el segundo 1. Y estando en S sub 3, entra 0, pasa a S sub 1 y entrega 0, es este que aparece acá, y estando en S sub 1 entra 0, pasa a S sub 0 y entrega 1. Y ustedes vieron entonces que acá quedó duplicada la cadena de entrada desplazada en 2 tiempos, es decir, tachamos los 2 primeros símbolos de entrada y los 2 últimos, perdón, los dos primeros símbolos de salida, digamos, y los dos últimos símbolos de entrada todavía no aparecen en la cadena que entrega porque está desplazada en 2 tiempos. O sea, si acá aparecen 2 entradas más, no importa cuáles sean, va a aparecer el 0, 0. Dijimos que estábamos en ese sub 0. Si estoy en ese sub 0, fíjense que tienen que aparecer 2 ceros acá, no importa lo que pase. Si estoy en ese sub 0 y entra 0, aparece el 0. Y si entra el 1, también aparece el 0. Si me quedo en ese sub 0, sigue entregando 0. Pero si me desplacé acá, supongamos que había un 1 y me desplacé acá, me entregó el 0. ¿Cómo aparece el segundo 0? Estando en ese sub 3, si entra 0, entrega 0. Y si entra 1, también entrega 0. O sea que estos dos ceros sí o sí van a aparecer acá, porque es una máquina, repito, copiadora de las cadenas de entrada. ¿Se entendió la idea del cómputo en la máquina y de cómo copia la cadena de entrada? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Acá tenemos una máquina contadora. Esta es similar a la que vimos antes, nada más que es en módulo 4. Así que la voy a omitir. Ya la hemos visto esta. Entonces, bueno, podemos generalizar esto diciendo que básicamente podemos encontrar máquinas que son generadoras de lenguajes, ¿no es cierto? Máquinas que son traductoras, máquinas que son aceptadoras de lenguaje, ¿no es cierto? Y vamos a distinguir entre las máquinas de Meli y las máquinas de Moore. Básicamente ya las hemos visto nosotros. A las máquinas de Meli las vamos a llamar de esta forma a las máquinas con salida asociada a la transición, que son estas que nosotros la vimos. Y las máquinas de Moore son las que tienen salida asociada al estado. En rigor, ya hemos dicho que ambas máquinas son equivalentes, ¿no es cierto? O sea, nosotros podemos tener una máquina de Meli que compute
de la misma forma, la misma cadena en una máquina de Moore. Obviamente que no van a ser idénticas las máquinas, sino que van a ser equivalentes. Entonces decimos, por cada máquina con salida asociada al estado, existe una máquina con salida asociada a la transición y viceversa. Una máquina con salida asociada a la transición es esta, que está acá. Y la máquina con salida asociada al estado, entonces, que se corresponda con esta, va a ser una máquina con un conjunto de señales de entrada, de salida, un conjunto de pares, estado inicial, salida S sub 0, conjunto de estados, funciones de transición de estados y de salidas. Vamos a ver un poquito cómo funciona esto, ¿no es cierto? ¿Cómo funcionaría esto? Si nosotros tenemos la máquina de salida asociada a la transición que está acá y la queremos llevar a una máquina con salida asociada al estado, y sucede la particularidad de que en los dos casos, a la llegada de 1 en la transición, a la llegada a S sub 1 siempre entrega 1, entonces no tenemos ningún problema. Y a la llegada a S sub 0 siempre entrega 0, entonces no tenemos ningún problema y la transformamos de esta manera. Decimos, cada vez que se alcanza el estado de S sub 0, la máquina entrega 0 y cada vez que se alcanza el estado de S sub 1, la máquina entrega 1. Son perfectamente equivalentes estas dos. Ahora, acá tenemos el mismo caso, ¿eh? O sea, se pueden, como ejercicio, ustedes podrían computar las dos cadenas y encontrar que van a tener la misma salida. Ahora, el problema puede aparecer cuando, supongamos que yo tengo, estando en ese sub 0, entra un 1, pasa a ese sub 1 y entrega 0. Y estando en ese sub 1, entra 0, queda en ese sub 1, pero entrega 1. Entonces, se llega a ese sub 1 con dos señales señales de salida diferente, con dos símbolos de salida diferentes. Entonces, sí tenemos que hacer un trabajito que vamos a ver acá cómo se hace. Se crean tantos estados como combinaciones de estados y señales de salidas hayan. Se modifican las funciones de transición de estado y de salidas por cada combinación estado-entrada F, S sub I sub K es igual a S sub J y G de S sub I sub K es igual a O sub M. Ahora vamos a mirar en un ejemplo cómo funciona esto y ahí las cosas se le van a aclarar un poco. Vamos a suponer esta máquina que tiene salida asociada a la transición. Ustedes ven que aquí, cuando se alcanza ese sub 0, con la entrada de 0 desde ese sub 0, con la entrada de 0 desde ese sub 2. Y si entra 0 estando en ese sub 0, la máquina entrega A, pero si entra 0 estando en ese sub 2, la máquina entrega B. Así que no podemos, de momento no podemos asociar una salida a ese sub 0. Entonces vamos a tener que hacer el trabajo que propone el método, ¿no es cierto? Acá yo tengo la máquina puesta más chiquita para que se pueda entender. Y lo que hago yo es crear los estados. O sea, a cada estado le asocio a una entrada. Y vemos entonces lo que hice acá es detectar, digamos, las funciones de transición de estado y de salida para cada caso en la máquina con salida asociada a la transición. Y digo, f de S sub 1, 0, cuando estoy en S sub 1 y entra 0, pasa a S sub 0. Cuando estoy en S sub 1 y entra 0, pasa a S sub 0 he dicho, pero entrega A.
Si estoy en S sub 1 y entra 1, queda en S sub 1, y si estoy en S sub 1 y entra 1, queda en S sub 1 y entrega B. Eso es lo que me está representando esto. Entonces lo que yo voy a tener que hacer es convertir esto, transformar y decir F', o sea, va a haber un G' de S sub 1A, que es el estado de S sub 1 con la salida A, que va a ser igual a A, y una F' de S sub 1A con 0, que se va a ir al estado S sub 0A. O sea, lo que vamos a hacer acá es crear estados. Fíjense lo que les pide esto, es que nosotros creemos estados para cada estado con la entrada. O sea, S sub 0, 0, S sub 0, 1, S sub 0, 2, etc. Y se va a formar, yo me voy a adelantar un poquito porque esto lo suelo mostrar en el pizarrón, lo hacemos mejor, pero acá me parece que lo vamos a tener que mostrar más o menos de esta forma, para que ustedes vean cómo quedan. Los estados en principio van a llamarse ahora S sub 0A, S sub 2B, S sub 0B, S sub 1A, S sub 1B, S sub 2A y S sub 2B. O sea, creamos estados conformados por los estados de la máquina inicial con las señales de salida. Y el trabajo va a consistir en determinar las funciones, cómo van a ser las funciones de transición de esta máquina, de la máquina inicial, en la máquina con los nuevos estados creados. Y para eso es lo que se hace esto. O sea, aquí estamos diciendo que F' de S sub 2A a la entrada de 0 se va al estado S sub 0B. ¿Por qué? Porque estando en S sub 2 a la entrada de 0 pasa al estado S sub 0. Y estando en S sub 2 a la entrada de 0, la salida es B. Entonces, cuando estoy en el estado S sub 0A y entra 0, la máquina pasa a S sub 0B. Lo mismo pasa en el caso de S sub 2B con 0, pasa a S sub 0B. Y la salida, estando en S sub 0B, va a ser B. Ahora, cuando estoy en S sub 0A y entra 1, como F de S sub 2, S sub 2A, perdón, S sub 2, como S sub 2, 1 me da 1, entonces S sub 2A me va a llevar a S sub 1A. Y S sub 2B también me va a llevar a S sub 1A. Entonces comienzo construyendo de esta forma la máquina. Y luego agrego más señales de cómputo. Ven ustedes cómo los otros estados se van vinculando hasta obtener esta máquina, que es la máquina completa, digamos, que reemplaza a esta. Nada más que esta es una máquina con salida asociada al estado. Ahora bien, pongamos atención a esto. Yo no les voy a pedir de momento, en el práctico por ahí sí le podrán hacer ustedes algún ejercicio. Yo en la teoría no les voy a pedir que me describan el cómputo perfecto de esto, porque no lo podemos dar así mediado de esta forma. Pero sí les voy a pedir que ustedes tengan claro que son máquinas equivalentes, las máquinas de Moore y de Mealy. Lo cierto es que se obtiene esta máquina, donde pueden haber estados que no se alcanzan. Fíjense ustedes que este estado, S sub 2A, no se alcanza. ¿Por qué? Porque no hay ninguna transición que llegue a este estado. Y de este estado salen dos transiciones. Entonces nosotros lo que podemos hacer es eliminar directamente este estado, porque este estado no se va a alcanzar nunca. Y pasamos a la siguiente, que va a ser esta,
y decimos, esta sí es una máquina equivalente con esta. Nosotros esta máquina la podemos, en un paso siguiente, transformar denominándole de otra forma a cada uno de los estados. Y obtenemos entonces esta máquina que está acá. ¿Está? Que es una máquina un poco más accesible, digamos, a lo que nosotros estamos acostumbrados a trabajar. ¿Está claro? O sea, reitero, repasando, de todo esto lo que yo les voy a pedir a ustedes es que tengan ustedes perfectamente claro que las máquinas con salida asociada a transición y con salidas asociadas al estado son máquinas que que son equivalentes entre sí. Es decir, para cada máquina con salida asociada a la transición, hay una máquina con salida asociada al estado que procesa la misma información de la misma manera y viceversa. ¿Está? Vamos a hablar de los autómatas entonces. Un autómata de estado finito yo les puedo definir de dos maneras. Una manera es esta, ¿no es cierto? Que es la manera formal de definirla. Un conjunto finito de señales de entradas es muy parecida a la definición de autómata a la de máquina, les advierto. Hay una sola diferencia que está resaltada en azul acá. Un conjunto finito de señales de entradas, ¿no es cierto? Que es el conjunto I. O sea, puede haber más de una o dos señales de entrada. Y tiene un conjunto de señales de salida. Y acá está la diferencia con las máquinas. Las máquinas tenían un conjunto finito de señales de salida. Es decir, las señales de salida podían ser cualquier cantidad con tal de que sea un número finito de señales de salida. Podían ser 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 las que sean, con tal de que es las señales de salida, la cantidad de señales de salida esté determinada. Es decir, el conjunto tenga una cardinalidad. En cambio, en el autómata de estado finito, el conjunto de señales de salida está conformado solamente por dos señales, el 0 y el 1, a las que le vamos a llamar señales de rechazo al 0 y señales de aceptación al 1. Luego tiene las mismas componentes que la máquina. Tiene un conjunto finito de estados, un estado inicial llamado S sub 0, una función de transición de estado que va de entrada por salidas en salida y una función de salidas que va de entradas por estado en señales de salida. Vean ustedes que este es el grafo de un autómata de estado finito. ¿Y cuál es la diferencia que ven ustedes acá? Cuéntenme con respecto a una máquina de estado finito. ¿Qué diferencia ven en este grafo? Que ese sub-zero tiene como dos circulitos, por eso. Esa es una diferencia, muy bien. ¿Qué más? Vamos a revisar. Vamos a tratar de formalizar, digamos, este grafo como si fuera una máquina de estado finito. Entonces vamos a decir, las señales de entrada son ¿cuáles? A y B. A y B. Y las señales de salida, estamos diciendo como máquina, ¿eh? ¿Dónde están las señales de salida? No aparecen ahí. No aparecen las señales de salida, ¿eh? Entonces esas son las dos diferencias que ustedes advierten. En este grafo no aparecen las señales de salida y hay un estado que tiene doble círculo. Precisamente porque se trata de un autómata de estado finito, el estado que tiene doble círculo es un estado que indica la señal de salida cada vez que se alcanza este estado es 1. Y si el estado tiene un solo círculo, la señal de salida cuando se alcanza ese estado es 0. O sea, básicamente el autómata de estado finito es una máquina de estado finito con salida asociada al estado, pero las señales de salida son únicamente 0 y 1. ¿Lo ven o no?
O sea, los otros estados también podrían tener doble círculo y significaría que sale de output, digamos, un 1. Claro, significa que la señal de salida en ese estado es un 1. O sea, podría ser que el estado S sub 2 también tenga doble círculo además del S sub 0 y significa que toda vez que se alcanza el estado S sub 0 o el S sub 1, la señal de salida es 1. Eso si estamos procesando cadenas, o sea, si estamos tomando cadenas como señales de salida, porque hay otra forma de ver al autómata. La otra forma de ver al autómata es que transcurrido el procesamiento, el cómputo de una cadena en el autómata, si se termina en un estado que tiene señal de salida 0, la cadena se rechaza, y si se termina en un estado que tiene señal de salida 1, de aceptación se llama, la cadena se acepta. Y esto es lo que sucede cuando ustedes, por ejemplo, introducen alguna señal en alguna máquina y la máquina funciona. Estoy hablando ya no de máquina abstracta, matemática, sino de una máquina real, como puede ser un cajero automático, como puede ser una máquina expendedora de caramelos o de gaseosa o de lo que fuera, y la máquina realiza la función que ustedes le piden. ¿Está? Entonces, vamos a mirar acá al menos 3 cadenas. 3 cadenas de símbolos de entradas que acepte este autómata. Fíjense, si yo digo la cadena 10011, comienzo con 1, me quedo en ese sub 0. De ahí entra un 0, paso a ese sub 1. Entra un 0 más, quedo en ese sub 1. Y entran 2 1. El primer 1 me lleva a ese sub 2 y el segundo 1 me lleva a ese sub 3. La cadena fue aceptada. ¿Está claro? ¿Sí o no? No los escucho. ¿Puedo explicar de vuelta eso, profe? ¿Sí? Si yo voy a computar esta cadena. Si yo estoy en ese sub 0, entra un 1 y queda en ese sub 0. Luego entra el 0, este 0 que está acá. Y ese 0 me hace pasar de ese sub 0 a ese sub 1. Luego entra este 0. Como estoy en ese sub 1, ese 0 hace que yo me quede en ese sub 1. Luego entra el primer 1. Y ese 1 hace que yo pase a ese sub 2. Y estando en ese sub 2 entra el segundo 1. Y ese 1 hace que yo pase a ese sub 3. La cadena se terminó estando el cómputo en un estado de aceptación. O sea, la cadena queda aceptada. ¿Se entendió? Sí, sí. Si a esta cadena yo le agregara un 0 o un 1, ¿qué va a pasar? O sea, imagínense esta misma cadena, pero con un 0 acá o con un 1, cualquiera de los dos. Si tiene un 0, de ese sub 3 me lleva a ese sub 1. Me sacó del estado de aceptación y esa cadena queda rechazada. Y si tiene un 1, esa cadena me lleva a ese sub 0, me sacó del estado de aceptación y la cadena quedó rechazada. ¿Entendido? Sí. Vamos a computar la segunda. La segunda dice, entran 3 ceros, es decir, entra el primero, entra el segundo 0 y entra el tercer 0, y estoy en ese sub 1. Luego entra un 1 que me lleva a ese sub 2. Luego del 1 entra un 0 y ese 0 me trae nuevamente a ese sub 1. Y luego entran 2 unos consecutivos. Entra el 1 primero que llevo a ese sub 2 y el segundo me lleva a ese sub 3. Y la cadena quedó aceptada. ¿Está? La tercera cadena. Entran 2 ceros. Estoy en ese sub 1. Entra el primer 1, paso a ese sub 3. Luego entra un 0, me trae a ese sub 1. Luego entran 2 unos, entra el primero y entra el segundo.
pero a continuación entra un 0 que me trae a ese su 1 nuevamente y luego entran dos unos y la cadena queda aceptada. Ven, esta cadena, en el cómputo de esta cadena se alcanzó la señal, el estado de aceptación, luego salimos del estado de aceptación con este 0 y luego lo alcanzamos nuevamente. La particularidad que tienen las cadenas aceptadas es que tienen que terminar en 0, 1, 1. Fíjense, puede pasar cualquier cosa antes, pero si la cadena termina en 0, 1, 1, entonces la cadena queda aceptada. Porque inclusive, si yo alcanzara el S sub 3 y entrara un 1, pero la cadena termina en 0, 1, 1, tengo el 0, el 1 y el 1. Acepta todas las cadenas que terminan con los dígitos 0, 1, 1. Y esta es una máquina que reconoce el lenguaje. Precisamente, reconoce el lenguaje porque acepta todas las palabras terminadas en 0, 1, 1. O sea, estas cadenas se pueden generar con lenguajes. ¿No es cierto? En el caso del lenguaje que genera estas cadenas, vamos a ver más adelante, lo que tendríamos son que los símbolos terminales son 0 y 1. Y los símbolos no terminales van a ser los símbolos auxiliares que necesitemos nosotros para construir estas cadenas. Y luego vamos a tener un conjunto de producciones que va a estar formada por los símbolos no terminales y los terminales definidos en la gramática. ¿Se dan cuenta? Y vamos a tener un símbolo inicial entre los no terminales que va a ser un símbolo asociado al estado de S sub 0, que es donde comienza el cómputo. ¿Está? Pero eso para más adelante. Encontraremos al menos 3 cadenas de símbolos de entrada que acepte este autómata de estado finito. Cuéntenme ustedes a ver cuáles pueden ser. No los escucho. 0, 1, 0, 1. A ver, 0, 1. 0, 1, 1. 1. Y ahí quedó aceptada. O hubiera dicho 1, 0, 1, 1. Y ahí también quedó aceptada. Y luego de eso, fíjense que esta máquina tiene la particularidad de que pueden seguir entrando 0 o 1, no importa en qué orden, pero la máquina no sale del estado de aceptación. O sea, todas las cadenas quedan aceptadas. Esta es un autómata que acepta sucesiones binarias con cualquier cantidad de ceros. Fíjense que en el comienzo pueden entrar cualquier cantidad de ceros, inclusive ninguno, seguido por un 1, seguido por cualquier cantidad de unos, pero tiene que haber un 1, seguido por cualquier cantidad de ceros, pero con al menos un 0, seguido por un 1, y luego cualquier cantidad de ceros, inclusive ninguno, seguido por un 1, y después cualquier cosa. Eso se representa en esta cadena, en forma genérica. ¿Cómo es eso de que se representa en forma genérica? Comenzamos con un 0 que se repite i veces. ¿Qué significa que se repite i veces? Que i puede ser mayor o igual que 0, o sea, cualquier cantidad de ceros mayor o igual que 0 dice inclusive ninguno. Luego tiene que haber unos que se repiten j veces. Pero j dice mayor o igual que 1 porque este 1 es necesario que esté para llevarme de S sub 0 a S sub 1. Luego tienen que haber ceros con k mayor o igual que 1 porque este 0 es necesario para pasar a S sub 2. Luego estarán los otros que pueden estar o no. Y luego necesito un 1. Un 1, que es este que está acá. Perdón, es este que está acá. Y luego tengo ceros que pueden estar n veces, inclusive ninguna. Dice n mayor o igual que 0. Y luego tiene que aparecer este 1, que aparece una sola vez,
seguida de cualquier cantidad de ceros o uno en cualquier orden. Eso significa esto que está acá. Esta es la forma genérica entonces de describir las cadenas que son aceptadas por este autómata. ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Preguntas? Determine, bueno, esto les dejo de práctica a ustedes, ¿eh? Determinen los conjuntos de entrada, salida, el estado inicial, etc. En realidad esto está mal. Esto tendría que eliminar yo, porque tendría que cambiar los dibujos. Esto está mal, ¿por qué? Porque les está mostrando como una máquina salida asociada a la transición y acá le está presentando que son autómatas por otro lado. O sea, esta diapositiva es una contradicción. Tendría que quitar los dobles círculos. A ver si se lo puede hacer. No, no creo que se pueda. A ver. Ahí está. Ahora sí estamos. Ahora sí estamos. No me permite guardar. A ver. Bueno, esta es, ahora sí estamos, hacia presentada de esta forma, sí, ¿no es cierto? Esto es coherente, son máquinas de estado finito, no autómatas, ¿no es cierto? Y la consigna les pide que determinen ustedes los conjuntos de señales de entrada, salida, los estados, estado inicial y tablas que definen las funciones de transición de estado y de salidas para estas máquinas. Esto les queda un poquito a modo de práctica, que supongo que tienen suficientes prácticas en los trabajos prácticos. Vamos a ver ahora un ejemplo físico, digamos, de máquinas, ¿sí? Y vamos a imaginarnos, con un esfuerzo de imaginación muy grande, una máquina expendedora de caramelos. Me río por lo que les voy a plantear. Lo que pasa es que esta diapositiva yo la hice allá por los años 90, cuando empezamos a abrir el espacio de teoría de la computación, donde dábamos esto, y luego trajimos esto a matemática. O sea, matemática, entonces se llamaba Matemática 1, tenía un programa muy extenso. Se cortó un poquito de Matemática 1 y un poquito de teoría de la computación y se hizo lógica y matemática computacional. Y bueno, yo di ese espacio al comienzo y había hecho esta diapositiva, la había preparado entonces, y era la época del 1 a 1. Entonces, un caramelo podía valer 30 centavos. Y hoy creo que no hay un caramelo por menos de 4 o 5 pesos, ¿no es cierto? Así que, y habían monedas de 5, de 10 y de 25. Y había monedas de 5, de 10, de Sí, 25, de 50, profe, etc. se quedó Sí, corto. Los caramelos sí. ahora salen 150 pesos por ahí. No, bueno, pero digo, un caramelo, no estoy hablando de un paquete, ¿eh? O de 100 gramos. Pero bueno, por eso les digo, les transmití un poquito la historia de esto para que ustedes no digan de dónde apareció. Les cuento de dónde aparecí. Eh, entonces, vamos a imaginar, digo, que tengamos caramelo a 30 centavos y disponemos de monedas de 5, de 10 y de 25 centavos. O sea, esta máquina va a recibir monedas de 5, de 10 y de 25 centavos. Ustedes me dirán, bueno, pero en ese momento habían monedas de 50 centavos y de 1 peso.
Yo les acepto, es así. Eso sucedía en la realidad. Pero yo a propósito les pongo a estas 3 nominaciones de moneda como señales de entrada porque después voy a preguntarle a ustedes qué pasaría si nosotros pusiéramos esas monedas en nuestra máquina. Y las señales de salida de esta máquina expendedora de caramelos va a hacer nada, o sea, la máquina no va a hacer nada o va a entregar caramelos. Otra cosa no necesita que hacer la máquina, ¿no es cierto? Porque si es una máquina que vende solamente caramelos, cuando ustedes ingresen monedas, la máquina va a entregar los caramelos, ingresaron el valor que corresponde o no va a hacer nada. Entonces, las señales de entrada para nuestra máquina o autómata, vamos a ver que se va a tratar de un autómata, va a ser A, B y C. La A representa a la introducción de una moneda de 5 centavos. La B representa la introducción de una moneda de 10 centavos y la C representa la introducción de una moneda de 25 centavos. Y las señales de salida 0 y 1 representan que la máquina no hace nada o que la máquina entrega caramelos. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros en el conjunto de estados es transformar ese conjunto de estados en una alcancía a donde se puedan describir la cantidad de monedas que la máquina va teniendo en diferentes momentos. ¿Por qué? Porque, a ver, puede aparecer uno que ponga 2 monedas de 25 centavos. ¿Puede suceder o no? Pregunto. Sí. Sí. Puede suceder porque una señal de entrada es 25 centavos, o sea, es C, y puede pasar que entren 2 veces C en la máquina. Vamos a ver entonces cómo se produce el cómputo en nuestra máquina. Puede pasar que aparezca otro con 3 monedas de 10 centavos, o sea que ingrese 3 veces B, y eso suma 30 centavos, en cuyo caso la máquina tendrá que darle caramelo. Puede aparecer otro con 3 monedas pero de 5 centavos, y nada más. Introdujo 3 veces A y la máquina le va a dar caramelo o no. No. No le va a dar caramelo porque sumó solamente 15 centavos. Entonces lo que hacemos nosotros es transformar, decimos, tenemos nominaciones de 0 centavos, o sea, eso es que no entre nada. Tenemos nominación de 5, de 10, de 25, de 20. Perdón, esta es la alcancía. O sea, son todas las cosas que pueden pasar. Y las nominaciones son 5, 10 y 25 centavos. Entonces, estando vacía la máquina, si entra 5 centavos, pasa a una alcancía donde hay 5 centavos. Si estando en nada entra 10 centavos, pasa a un estado donde hay 10 centavos. Y si tiene nada y entra 25, pasa a un estado donde hay 25 centavos. Ahora, si la máquina tiene 5 centavos y entran 5 más, la máquina pasa al estado de 10 centavos acumulados. Si la máquina tiene 5 centavos y entran 10 centavos, la máquina pasa al estado de 15 centavos acumulados. Y si la máquina tiene 5 centavos y entran 25 centavos, la máquina pasa a un estado que vamos a llamarle de 30 centavos o más. ¿Está claro? ¿Se entiende esto o no? Claro, y cuando llega a ese estado es cuando recién larga los caramelos, digamos. Exactamente. En cualquiera de estos estados, la máquina no hace nada. Pero cuando llega al estado de 30 centavos o más, entonces la máquina entrega caramelos. ¿Cómo se alcanza el estado de 20 centavos? Se alcanza poniendo 4 veces monedas de 5 centavos o 2 veces monedas de 10 centavos. O sea, fíjense, yo estoy en nada. Pongo una vez 5 centavos, vengo acá. Pongo otra vez 5 centavos, vengo acá. Segunda. Pongo otra vez 5 centavos, vengo acá. Pongo otra vez 5 centavos y vengo acá. Alcancé los 20 centavos poniendo 4 veces moneda de 5 centavos. O poniendo 2 veces moneda de 10 centavos. Yo estoy en nada.
pongo 10 centavos, vengo acá. Pongo 10 centavos más y vengo acá. ¿Está? Ahora, si yo estoy en 20 centavos y pongo 5 centavos, alcanzo los 25 centavos y estoy acá. Y pongo 5 centavos más y alcanzo los 30 centavos o más y estoy acá y entonces recién la máquina va a entregar caramelo. ¿Se entiende la forma del funcionamiento de la máquina o no? Sí, profe. Entonces, fíjense, si yo transformo cada uno de estos estados en estados de mi máquina de estado finito, o sea, cuando la alcancía está en 0 centavos le llamo S sub 0 porque es el arranque. Cuando está con 5 centavos le llamo S sub 1, cuando está con 10 centavos le llamo S sub 2, cuando está con 15 le llamo S sub 3, con 20 le llamo S sub 4, con 25 le llamo S sub 5 y con 30 o más le llamo S sub 6. ¿Está? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, sí. Entonces, fíjense ustedes que esto, cuando yo tengo transformada la alcancía en estados, yo a este cuadro lo puedo transformar, convertir en una función de transición de estados. Estando en S sub 0, entra la señal A, pasa a S sub 1. Si estoy en S sub 0 y entra B, pasa a S sub 2. Si estoy en S sub 0 y entra C, pasa a S sub 5. Y así siguiendo. Y luego tengo la salida asociada a cada uno de los estados. Si el cómputo está en S sub 0, S sub 1, 2, 3, 4 o 5, significa que la alcancía no tiene los 30 centavos que cuestan los caramelos, entonces la máquina no hace nada. Pero cuando yo alcanzo S sub 6, significa que la alcancía juntó los 30 centavos, entonces corresponde entregar caramelos, o sea, la señal de salida es un 1. ¿Se entiende eso o no? Sí. ¿Sí o no? Profe, ¿cómo era el nombre de la tabla? ¿Tenía un nombre? Sí, la tabla, esta parte de la tabla que estoy marcando acá con el cursor, ¿la ven? O si Sí. no la voy a colorear, pero Sí, la de la derecha, digamos. sí, sin esta columna, exceptuando esa columna que está sombreada, esa se llama tabla de la función de transición de estados, porque es la tabla que a mí me marca la función de transición de estados. Y la columna coloreada, junto con esto y con esto, ¿no es cierto?, es la tabla de la función de salida. Ahí está, gracias. Entonces, fíjense que acá va a haber 1, 2, 3 por 7, 2, 4, 6, 7. 7 por 3, 21 valores de funciones de transición de estado vamos a tener acá. Un grafo bastante cargado. ¿Qué es este que está acá? Ustedes ven, estoy en S sub 0. Ahí está. Vayan familiarizándose con esto un poquito, me aguardan un segundito y ya estoy acá. Bueno, fíjense, si estoy en S sub 0, la máquina no hace nada. Si entra A, que son 5 centavos, pasa a S sub 1 y no hace nada. Si entra nuevamente A, acá no está la A, pero debiera estar, son 5 centavos más y pasa a S sub 2, tampoco no hace nada porque tiene 10 centavos.
Si entran 5 centavos más, que es A, la máquina pasa a S sub 3, no hace nada. Y entran, y en S sub 3 ya la máquina tiene, o sea, entró 5, 10, 15 centavos. En S sub 3 entran 5 centavos más y pasa a S sub 4, ya tiene 20 centavos. En S sub 4 entran 5 centavos más y pasa a S sub 5, ya tiene 25 centavos, pero no hace nada todavía porque cuesta 30 centavos el caramelo. Entonces entra 5 centavos más y pasa a S sub 6. Acá tendría que haber un doble círculo porque es la señal de aceptación si lo presento como un autómata, pero como lo estoy presentando como una máquina de estado finito, tampoco no está mal, porque estoy señalando perfectamente que la señal de salida acá es un 1. ¿Está? Entonces ahí me entregó. Si entran 3 monedas de 10 centavos, voy a tener que entra B, pasa a S sub 2. Estando en S sub 2, vuelve a entrar B, entonces va a S sub 4. Y estando en S sub 4, entra B y va a S sub 6. Si yo compro con 2 monedas de 25 centavos, entra 25 y pasa a S sub 5, que es la señal que le corresponde a 25 centavos. Si entra 25 más, pasa a S sub 6, que es 30 centavos o más. ¿Está? Y en ese sub 6, atención acá, la máquina va a entregar caramelos, pero esta máquina que tenemos construida acá, obviamente la hacemos así de sencilla porque estamos aprendiendo. Esta máquina no va a entregar vuelto. Entregó solamente el caramelo, se quedó con los 50 centavos. ¿Por qué? Porque el próximo cómputo de la máquina, estando en ese sub 6, ya una vez que alcanzó ese sub 6, si entran, la pregunta sería que ustedes observen atentamente la máquina y me digan, ya sabemos que no entrega vuelto, pero la pregunta que yo les hago ahora a ustedes es si la máquina se queda con el vuelto o se lo asigna al próximo cliente. ¿Se entiende la pregunta o no? Díganme sí o no. Sí, pero ahí pasaría de S sub 6 entra C, digamos, y vuelve al estado S sub 5. Voy de vuelta a mi pregunta. Si la máquina se queda con el vuelto, entonces no pasa nada, al próximo cliente le va a volver a cobrar 30 centavos, pues la máquina tiene 20 centavos de más en este momento. Le entró 50 centavos y costaba 30 el caramelo, tiene 20 de más. La pregunta es si la máquina se va a quedar con esos 20 centavos o el próximo cliente va a poder comprar a 10 centavos usando los 20 que le quedó del anterior. ¿Se entiende? Claro, creo que le queda al próximo cliente, le queda el vuelto. ¿Por qué le queda? A ver, no digo que esté bien o mal la respuesta, sin cualquier respuesta que quiero que me justifiquen. Porque me parece que de ese sub 6 sale a ese sub 2, a ese sub 5 y a ese sub 1. Que creo que serían los vueltos posibles. Yo creo que O la sea, no máquina se vueltos, queda lo con que le el queda vuelto. al otro cliente. La máquina tiene 20 centavos en este momento. Alcanzó ese sub 6, dio el caramelo y se quedó con 20 centavos. Entonces, viene el próximo cliente con una moneda de 5 centavos. ¿Correcto? ¿Sí o no? Tiene 20 Y y entra puso 5 5. centavos en la máquina. Entonces, de ese sub 6 pasó a ese sub 1. ¿Y ese sub 1 qué significa? Y hay 5 centavos. 5 Que hay centavos. 5 centavos en la máquina. Y si hubiera venido con 10 centavos, hubiera entrado una B y pasaría a ese sub 2. ¿Y ese sub 2 qué significa? 10 centavos. Que hay 10 centavos. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? ¿La máquina se quedó con el vuelto o le asignó al cliente siguiente? ¿Nos robaron, profe, entonces? Me quedo con el La vuelto. máquina se quedó con el vuelto. En cualquiera de los dos casos le embromó al cliente. Si se lo hubiera asignado al siguiente, también le hubiera embromado al cliente, al que puso 50, ¿no es cierto? Y le favorecía al otro en todo caso. Pero la máquina se quedó con el vuelto. ¿Me entienden o no?
profe, ¿se entiende? Vamos a suponer que la máquina no quiere quedarse con ningún vuelto. Entonces, ¿cómo tendríamos que modificar la transición estando en ese sub 6 cuando entra A? ¿A qué estado tendríamos que ir? A ese sub 0. No, porque ahí me va a cobrar más caro. A ese sub 4 podría ser, profe. Dejaría de ser una No, vuelta ese entonces, sub ¿no? 5 porque tendría 25 A en ese ese sub momento. 5, pero, cuidado, tendríamos que crear nosotros 3 o 4 estados más para indicar que la máquina tiene 25 centavos de más, 10 centavos de más, 15 centavos de más, o 20 centavos de más, o 25 centavos de más. No sé si me explico. Porque si yo a la entrada, estando en ese sub 6, a la entrada de A le llevo siempre a ese sub 5, ¿qué pasa si la máquina, si se alcanzó el S sub 6 con los 30 justo? Si se alcanzó el S sub 6 con los 30 justo y yo a la entrada de A le llevo a ese sub 5, le estaría cobrando eventualmente 10 centavos el caramelo si estando en ese sub 5 entra otros 5 centavos. ¿Se entiende la idea? Yo les dejo a ustedes esto por acá y les pido un poco como, no como tarea, pues yo no les voy a controlar que lo hagan o no, sino les sugiero que revisen este ejercicio y que intenten, vale la pena, modificar esta máquina para dos cosas. O que pueda entregar el vuelto, ¿no es cierto? Que la máquina entregue vuelto, o que favorezca al cliente siguiente con el vuelto. Y si alguno lo quiere hacer y lo desarrolla, lo miramos entre todos en el próximo encuentro. ¿Les parece? Bueno, el próximo ¿Me puedo hacer una consulta? martes vamos a desarrollar este tema que consiste en ver cómo un lenguaje de una gramática 3 puede ser reconocido en un autómata de estado finito y viceversa, como cualquier cadena que se computa que es aceptada en un autómata de estado finito puede ser expresado en una gramática de tipo 3. ¿Está? Finalmente vamos a terminar nosotros el curso hablando de autómatas de estado finito no deterministas y sí, con eso se termina el curso, con la conversión de un autómata de estado finito no determinista a determinista. ¿Está? Pero bueno, esto lo vamos a ver el próximo miércoles si Dios quiere. Nos quedarían 2 o 3 clases antes del parcial. Yo creo que siempre vamos a terminar un poquito, 1 o 2 clases antes como para dar una de repaso y estamos entonces en eso. ¿Alguna pregunta de lo que vimos hoy? Profe, ¿en qué libro podríamos buscar esto? Yo creo que esto está en el Johnson Baum. También la parte de máquina de Mel y Moore, como máquina de Mel y Moore, está en el Coleman Busby. También está el tema, digamos. Y bueno, básicamente en esos dos. Después hay otra mucha bibliografía, pero de lo que tienen acceso ustedes, de acuerdo a lo que le pusimos acá, está en eso. ¿Algo más? Bueno, nos vemos entonces, si Dios quiere, el próximo martes.